Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora en esta noche, de ahí me gustaría tomar el texto y llamarlo el Edén de Satanás. Es algo duro el decir el Edén de Satanás, como que encaja la otra noche del domingo pasado, cuando les estaba hablando aquí acerca del filtro del hombre que piensa y el gusto de un hombre santo. Algunas veces estas pequeñas expresiones crudas nos llevan a algo y nos hacen estudiar y lo ponen a uno a leer la palabra. Y eso es lo que deseo que haga toda mi congregación. No con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que lean la palabra, estudienla. Y estudienla con los ojos de Dios, para así dar entendimiento a su intelecto de cómo es que debemos vivir en este día presente. Ahora, para venir en esta noche solo para hablarles, para decir, bueno, yo podría hacer esto o aquello, me gustaría hablar con la gente, tanto como también me gustaría ir a casa con cada uno de ustedes en esta noche. Dios sabe que eso es la verdad. Me gustaría ir a casa con cada uno de ustedes y en la mañana participar del desayuno y luego salir y mañana por la tarde ir a cazar ardillas con cada uno. ¿Ven? Me gustaría hacer eso, pero no puedo hacerlo. Y me gustaría ir a su casa y solo sentarme y hablar con usted. Sentarme en el balcón después del servicio y hablar con usted por un rato y hablar acerca de su bienestar y acerca de Dios. Me gustaría hacer eso. Hombres y mujeres aquí, Dios sabe que a mí me gustaría hacer eso, mas no lo puedo hacer. Existe tanta presión y tensión. Y en esta edad nerviosa en que vivimos, y yo mismo soy una persona nerviosa. Hoy me propongo hacer algo, es algo que tengo que hacer. Y mañana eso está a 1.000.000 de millas de mí. Y de hecho algo me ha interrumpido y ha sucedido esto y aquello. No tiene un problema tratando de mantener todo bien equilibrado. Pero mi meta principal es de predicar el Evangelio a través de la iglesia y hacer todo lo que pueda para traer honra a Jesucristo en este día, mientras yo esté aquí en la tierra y por el tiempo que me quede en la tierra. Yo vengo a tratar de decirles algo que les ayude, algo que estudié después de llegar a casa esta mañana. ¿Qué podría decir yo en esta noche, Señor, que ayudaría a esa gente? Habiendo escuchado ese poderoso mensaje esta mañana que nos trajo el hermano Neville acerca de... Y yo pensé que fue tan maravilloso como él ahí dijo, un doctor diagnosticará el caso, pero el hombre que viene con una cacerola llena de agujas, él da la inyección. Así que yo pensé que eso fue realmente una verdadera y hermosa expresión. Pensé sobre eso, el suero, después que el caso es diagnosticado. Y así que esa es una cosa muy buena. Deseaba hablarles algo, traer algo para ilustrarles la promesa de Dios para esta edad. ¿Ven?
Algo, no algo que alguna otra persona fue en algún otro día, pero algo, y todas esas cosas están bien, todos nosotros nos referimos a esas cosas, pero yo pensé que trataría de hacerles pensar en algo con estas escrituras que tengo apuntadas aquí, algo que les ilustraría para saber y hacer de ustedes mejores soldados en el campo en el cual están peleando ahora, para aprender bien las tácticas del enemigo, para que puedan bloquear todo antes que les llegue. ¿Ven? Esa es la cosa principal, aprender a esquivar los puñetazos lo más que puedan. Ahora, veamos por unos cuantos momentos, este gran día pecaminoso en el cual estamos viviendo. No creo que jamás ha habido un día, de todo lo que yo he leído en la historia, han habido días mayores de persecución, cuando los hijos de Dios fueron puestos a muerte a cada mano. Pero en cuanto a los engaños del enemigo, nunca hemos tenido un día como este en que ahora estamos viviendo. Es el día más engañador y astuto. Y cuando veo eso, me hace ver que el cristiano tiene que estar más atento hoy que lo que ha estado en cualquier otra edad. Ahora, allá en los días de la persecución de Roma contra la iglesia, si un cristiano cometiera un error, lo echaban a la arena y lo entregaban a los leones o algo parecido. Eso fue cuando descubrían que era un cristiano y él así sufría por su testimonio. Pero su alma fue salva porque él fue un creyente de Dios, puro e inadulterado, y alegremente sellaba su testimonio con su sangre. Al momento que sus venas se reventaban o su cuerpo agujerado sangraba, él clamaba con una fe genuina y leal: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero hoy en día la astucia del diablo hace a la gente creer que son cristianos cuando no lo son. Ahí está la cosa. Usted ya no tiene que sellar. Es un día mucho más astuto que cuando uno tenía que sellar su vida con su testimonio. El diablo ha puesto toda trampa astuta que él pueda Él es un engañador. Y en Mateo 24 Jesús nos dijo cómo sería este día en el que estamos viviendo, el día más engañador que jamás ha habido. Tan semejante que engañaría a los escogidos de Dios, si fuere posible, para él engañarlos. Ahora, comparemos algunas escrituras o profecías habladas en la Biblia para hoy, y las compararemos con el día en que estamos viviendo. En 2 Timoteo 3 aprendemos esto. El profeta dijo que acontecería en estos días que los hombres serían impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios. Compare eso ahora solo por un momento. Nosotros solo lo voy a resumir porque no tenemos suficiente tiempo para verlo detalladamente como debiéramos tomarlo. Pero solo lo resumiremos para que así puedan ver cuando lleguen a su hogar y lo estudien. Impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. Ahora, el Espíritu habló expresamente que estas cosas así serían en los postreros días. Esos son estos días, la profecía hablando de esto. Ahora leemos también en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 3, 14, la edad de la iglesia de la Odisea, de cómo estaría la iglesia en este día final. Y dice que se mostraría como viuda y que no tendría necesidad de ninguna cosa, sería rica y acrecentada en bienes. Mas no sabiendo que sería pobre, miserable, cuitada, ciega y desnuda, mas no lo sabría. Ahora recuerden, él está hablándole a la iglesia de esta edad, miserable, ciega, desnuda y no lo sabe. Esa última frase, esa última palabra es lo que lo hace tan cortante. Ellas piensan que están bien y que están llenas del Espíritu, que ya están preparadas. La edad de la iglesia de la Odisea es la edad de la iglesia pentecostal, por cuanto es la última edad de la iglesia. Lutero tuvo su mensaje, Wesley tuvo su mensaje y Pentecostés tuvieron su mensaje. También dice, por cuanto eres tibio, y ni frío ni caliente. Las emociones de afuera, la concepción mental del Evangelio. Por cuanto, dijo él, tú estás en esa forma, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, le enfermó el ver a la iglesia en esa condición. Y recuerden, ellos le vomitaron a él. Y él estaba fuera de la iglesia tratando de entrar nuevamente en esa horrenda edad de la iglesia de la Odisea. El Dios de este mundo,
La persona adorada por este mundo hoy en día es Satanás. Y la gente ignorantemente están adorando a Satanás. Pero es Satanás personificándose como la iglesia. ¿Ven? Como la iglesia. Adoran a Satanás pensando que están adorando a Dios a través de la iglesia. Pero es la forma en que Satanás lo ha hecho. Oh, dirá usted, pero espere un momento, nosotros predicamos la palabra. Vuelva y fíjese bien en mi texto de esta noche. Satanás primero le predicó la palabra a Eva. Dios ha dicho, ¿ven? Es aquella mala interpretación de esa porción de la Escritura que se aplica el día de hoy. Él le permitirá a usted reconocer que todo lo que hizo Jesús estuvo perfectamente bien hecho. Él le permitirá a usted reconocer que todo lo que hizo Moisés también estuvo perfectamente bien hecho. Pero cuando uno toma las promesas que ellos mismos dieron allá para este día, entonces eso se lo aplica a otra edad. Eso es todo lo que Él tiene que hacer, ¿ven? Y eso es hacer que la gente lo crea de esa forma, y eso es todo. Porque uno no le puede quitar una palabra ni añadir una palabra, mas eso es lo que Él hace. La gente ignorantemente adora a Satanás creyendo que están adorando a Dios. Como hemos sido avisados por la profecía en 2 de Tesalonicenses, que leamos eso. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, abramos allí, si puedo rápidamente. Me gustaría leer eso. Creo que es 2 de Tesalonicenses. Aquí tengo la escritura. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí vemos la venida del Señor y el recogimiento a Él, como Dios en realidad recogerá a su pueblo a Él mismo en los días finales. El recogimiento de la gente al Señor, no a la iglesia, sino al Señor. El recogimiento es a Él. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado, observen bien lo que él es. Se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, ese fue Judas, ¿ven? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa engañosidad de la iglesia de hoy día. El hijo de perdición, el diablo. El hijo de perdición, el diablo. Entonces la gente está adorando a Satanás en este día, pensando que están adorando a Dios, pero lo están adorando a Él a través de un credo. Denominaciones hechas por el hombre y credos que han traído a la gente directamente al más grande engaño que el mundo jamás ha conocido. No importa cuánto es predicada y vindicada la palabra de Dios prometida para este día, ellos aún no la creerán. Ellos no la creerán. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no la creerán cuando Dios dijo que Él haría cierta cosa y la hace? Y estos le dan la espalda y se retiran. Igual como Eva sabía que lo que Dios dijo, Dios haría, pero le dio la espalda para escuchar lo que éste tenía que decir. Recuerden, en otras edades siempre ha sido la misma cosa. En cada edad siempre ha sido que Satanás trata de pervertirles esa palabra, haciéndoles mirar hacia alguna otra edad. Fíjense cuando vino Jesús. ¿Ven? Satanás estaba en ese grupo de maestros judíos y rabíes y sacerdotes, tratando de decirles que guardasen la ley de Moisés, cuando la misma palabra decía que en ese mismo día el Hijo del Hombre sería revelado. ¿Ven? Que Él se revelaría a sí mismo. Así que ellos estaban tratando, con tal de que los mantuvieran religiosos y enfocados en la ley de Moisés. ¿Ven lo que Él hizo? Estaba tratando de decirles que esa parte de la palabra es exactamente la verdad, mas este hombre no es esa persona. ¿En cuán engañador es Él? Es aquel genuino día del engaño. Ha sido y ahora es Satanás estableciendo su reino en la tierra. Eso es exactamente el por qué Él lo está haciendo, porque Él desea establecer su propio reino.
Como un hombre de negocios que no sea un cristiano, él buscará toda treta que pueda para hacerle a usted ver algo del modo erróneo. Si él tiene un propósito y una ganancia personal al hacerle a usted hacer eso, haciéndole ver el asunto desviado de esa forma, él le mostrará todo lo que pueda y lo mantendrá desviado de la verdad del asunto, por cuanto él se preocupa solo por sí mismo. No importa cuánto él mienta y engañe y todo lo demás, es que tiene una ganancia personal. Y por eso es que Satanás ha hecho esto. Y él ha obrado a través del ministerio para hacerlo, según Dios prometió que él haría. Ahora, él comenzó con un engaño religioso allá en el Edén y ha continuado desde entonces. No preparando un grupo de comunistas. Los comunistas no tienen nada que ver con esto. Es la iglesia, ahí es donde uno tiene que vigilar. ¿Ven? No son los comunistas los que engañarán a los escogidos. Es la iglesia la que engañará a los escogidos. ¿Ven? No son los comunistas. Sabemos que ellos niegan a Dios y son anticristos. Seguro que lo son, en cuanto a principios, pero ellos no son el anticristo. El anticristo es religioso, muy religioso, y puede citar la Escritura y hacerla aparecer tan clara como Satanás hizo allá en el principio. Él citó todo hasta Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol en el huerto. ¿Ven? Lo citó. Ella dijo, sí, podemos comer de todos los árboles del huerto, mas hay un árbol en medio del huerto que Dios ha dicho que no comamos de él ni que lo toquemos, porque el día que lo hagamos, ese día moriremos. Él dijo, oh, seguramente no moriréis, mas déjame decirte la razón por qué Dios ha dicho esto. Es porque, ¿ven? Ahora, lo que él citó fue la verdad. ¿Ven ustedes? Él dijo, te abrirá los ojos y te hará conocer el bien y el mal. Pues entonces serás como Dios, si lo puedes hacer. Eso es exactamente lo que él quería hacer, y es la misma cosa que él está tratando de hacer hoy. Ha sido un engaño religioso desde el mero principio en el Edén, y así ha sido desde entonces. En el tiempo de Adán fue un engaño. En el tiempo de Noé fue un engaño. En el tiempo de Jesús fue lo mismo. Y ahora es lo mismo. En la misma forma, un engaño religioso. Ahora, notaremos la tierra, cuando Dios la tenía bajo control. Ahora, cuando Dios la tenía bajo su control, luego cuando Satanás tomó posesión al rechazar la palabra de Dios. En un tiempo, Dios tenía la tierra bajo su control. Él la puso en órbita, la puso a funcionar. Él lo hizo todo, la tuvo en su control. Ahora, compararemos eso con después que Satanás la tomó en su control. Ahora, le tomó a Dios 6,000 años. No le tomó a él ese tiempo, pero él se tardó ese tiempo. 6,000 años, porque nos ha sido enseñado que un día en el cielo es 1,000 años en la tierra. Y fueron 6,000 años o 6 días en que Dios construyó la tierra. Ahora, le tomó a Dios 6,000 años para establecerla, sembrarla con buena simiente y producir todo según su género. Todo habría de producir según su género. Todas las simientes eran buenas y así debía producir según su género. A Dios le tomó 6,000 años. Finalmente, cuando terminó de hacer todo, y finalmente culminó con su cuartel general de la tierra, en un hermoso lugar que está al oriente del Edén, llamado el Huerto del Edén. Dios puso el cuartel general de la tierra en el Huerto del Edén, en Egipto. Justamente al extremo oriental del huerto estaba el cuartel. Y sobre toda la situación él puso a su hijo y a la esposa de su hijo, sobre todo eso. Correcto, así hizo Dios. Él los puso en pleno control. Ellos podían hablarle a los vientos y cesaban de soplar. Le hablaban al árbol y éste se movía de aquí para allá. El león y el lobo comían juntos y con ellos se acostaba el cordero. No existía la maldad. Todo era perfecta paz, perfecta armonía, todo en perfección, cuando Dios la tenía bajo su control. Y esto, noten, él tenía su mundo, lo tenía todo en operación. Tenía todo funcionando, todos comiendo vegetación, nada tenía que morir, nada tenía que ser arruinado, nada tenía que ser dañado, nada. Todo era perfecto. Y sobre todo esto él colocó a sus amados hijos, su hijo y su hija, un esposo y esposa, para controlarlo todo.
Dios estaba tan satisfecho y Él reposó de toda su obra en el séptimo día y santificó este séptimo día para sí, el sábado. Porque Dios lo inspeccionó completamente después de haber estado 6,000 años moldeándolo y arreglándolo, haciéndolo venir a existencia. Y levantó las montañas e hizo que los volcanes empujaran las montañas y las cosas que sucedieron en las erupciones. La secó y la arregló en la forma que Él la tenía. Y fue un lugar hermoso. No había nada semejante. Los grandiosos paraísos de Dios, los grandes dinosaurios y todo lo demás arrastrándose a través de eso, y los grandes animales, y no había nada de malo en ellos, eran tan mansos como un gatito. No tenían absolutamente nada, ninguna enfermedad, ninguna tristeza, ni un germen de enfermedad había en toda la tierra. ¡Oh, qué lugar! Las grandes aves columpiándose de árbol en árbol, y Adán las podía llamar por nombre, y volaban a su hombro, y le arrullaban. ¡Oh, qué maravilloso lugar tenía Dios! Luego Él formó uno de sus atributos, de su propio cuerpo. Dios tiene atributos en su cuerpo, así como usted es un atributo de su Padre. Y notará que usted estuvo en el abuelo de su abuelo de su abuelo. Pero por ahora nos enfocaremos en usted y su Padre. Ahora usted no sabía nada cuando aún estaba en su padre. El germen de vida viene del varón. El varón tiene la célula de sangre. La mujer produce el huevo. Ahora, por lo tanto, la célula de sangre contiene en sí la vida. Y entonces, cuando usted estaba en su padre, usted realmente no sabía nada de eso. Pero aún así, la ciencia y la palabra de Dios prueba que usted estaba en su padre, pero sin conocer nada al respecto. Pero luego su padre anheló conocerle. Y al unirse con su madre, entonces usted fue dado a conocer a su padre. Ahora, usted es un atributo de su padre. Se parece a él y tiene partes de su cuerpo que se parecen a los de su padre. Ahora, así fue Dios ahí en el principio. Cada hijo y cada hija de Dios estaban en Dios en el principio. Usted ahora no lo recuerda, pero ahí estaba. Él lo sabía. Y Él deseó que usted llegara a manifestarse para así Él poder hacer contacto con usted, hablar con usted y amarle y darle un apretón de manos. ¿No desea usted que su propio hijo? ¿No es un gran día cuando su hijo puede llegar a la casa y sentarse a la mesa? Cuando él regresa del campo de batalla o alguna otra cosa, herido. ¿Cómo es que usted prepara la comida, sacrifica el ternero más gordo o lo que sea y se lo prepara? Es su propia carne y sangre. Y Él estuvo en usted. En un tiempo usted no lo conocía, pero sabía que Él existía. Y asimismo Dios sabía que nosotros estaríamos aquí. Entonces Él nos puso en carne para así hacer contacto con nosotros. Y a fin de que Él pudiera hacer contacto, Él se convirtió en uno de nosotros. Cuando llegó a ser Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, la plenitud de la manifestación de Dios. Por lo tanto, ese fue el propósito de Dios para desplegar sus atributos en confraternidad. Cuando yo estuve en mi padre, yo no sabía nada. Pero cuando me convertí en su hijo y nací de él, entonces fui un atributo, una parte de mi padre, y usted es parte de su padre. Y como hijos de Dios, somos parte de los atributos de Dios que estaban en él, hechos carne igual como él fue hecho carne, para así nosotros poder confraternizar el uno con el otro como una familia de Dios sobre la tierra. Y ese fue el propósito de Dios en el principio. Sí, Señor, eso es lo que Dios deseaba en el principio. Él tenía todo bajo control y colocó al hombre en el huerto del Edén con libre albedrío. Y le dijo, hijo es tuyo. ¡Qué hermoso lugar! Dios estaba tan satisfecho que simplemente descansó de todas sus obras. Cada árbol, nada producía espinas y cardos. La zarzamora no se recogía de arbustos espinosos. Todo era perfecto, toda simiente era perfecta, todo estaba en perfectas condiciones. Luego, cuando él fue a tomar un descansito, ahí fue cuando entró su enemigo con engaño y tomó posesión al malinterpretarle su programa a sus hijos. Cuando él puso confianza en su propio hijo, como cuando usted deposita confianza en su hija cuando ella sale de noche con un hombre, como cuando usted deposita confianza en su hijo cuando él tiene que ir con un muchacho que bebe o uno que fuma. ¿Ven? Depositó su confianza en su hijo, que él no haría nada malo y que guardaría toda palabra que él le había dicho. Pero sutilmente entró el enemigo, como ese tipo mañoso que se llevaría a su hija y se comportaría mal con ella. O alguna mujer que saldría con su hijo y la misma cosa.
entró sutilmente, el enemigo de Dios entró con sutileza y le malinterpretó la palabra a Eva. Ahora, por medio de esta caída, él ha tomado posesión del huerto del Edén. Tomó posesión. Y ahora él ha tenido 6,000 años de señorío engañoso, engañando a la gente, a los hijos de Dios, igual como hizo allá. Por cuanto estaban en libre albedrío para actuar como quisieran, y creyendo que ellos se portarían bien, o confiando que actuarían correctamente, luego resultaron con el acto erróneo y vendieron sus primogenituras, igual que Esaú, por el mundo. Y Satanás lo ganó y tomó posesión. Y él ha tenido 6,000 años para construir su Edén, igual como Dios tuvo 6,000 años para traer su Edén a una conclusión. Y esto fue por engaño de la palabra de la gente, y ahora ha establecido su propio Edén en esta tierra en pecado. El Edén de Dios fue establecido en justicia. El Edén de Satanás está establecido en pecado. Que Satanás es pecado, Dios es justicia. El reino de Dios fue establecido en justicia, en paz y en vida. El de Satanás está establecido en pecado, y pecado religioso. Noten cómo él engañó con su propio engaño, según él dijo que haría. Él prometió hacer esto. ¿Sabía alguien eso? Abramos a Isaías. Si desean algunas de estas escrituras, yo debiera citar más de ellas, me supongo. Abramos a Isaías capítulo 14, solo por un momento, y veamos qué dijo Satanás, aquí en un momento. En Isaías 14 lo leeremos. Y vigile lo que este individuo hizo. Isaías 14, comenzando con el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas, esos son hijos, las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, compare eso con las otras escrituras en Tesalonicenses, hace unos momentos. Como él dijo que se sienta él en el templo de Dios, exaltándose sobre todo lo que se llama Dios. Así que él, como Dios, es adorado como Dios sobre la tierra. Ahí está el Dios de este mundo, del cual les prediqué el domingo pasado. Aquí está él hoy en engaño. Es ahora tan traicionera, el tiempo tan tremendo en que estamos viviendo. Es el tiempo más glorioso de todas las edades, porque estamos encarando nuevamente el gran milenio. Estamos encarando nuevamente el Edén. Pero aquí mismo en esta edad, todo engaño y toda táctica que él ha usado y con la cual ha podido engañar, él lo ha juntado todo y se ha reforzado y ha descendido como Dios y se ha puesto en el lugar de Dios tan religioso. Y puede citar la Escritura y les puede hablar de la Escritura. Es igual como Satanás hizo con Eva en el huerto del Edén. Pero con todo eso, si él elimina una sola palabra, es todo lo que él tiene que hacer y ahí está el hueco, por donde puede entrar libremente la doctrina venenosa del diablo, como con el filtro del hombre que piensa, como hablábamos la otra noche. Ahora él dijo que se exaltaría sobre el Altísimo, ascendería sobre las nubes y las estrellas, y que se sentaría ahí como Dios y que estaría sobre el Altísimo. Y él ha tenido éxito en realizar sus amenazas. A la verdad, él ha tenido un éxito maravilloso al realizar sus amenazas. Y eso ha sido por causa de que la gente en cada edad le ha permitido explicar hasta la nada el valor de la palabra de Dios prometida a esa edad. Así es exactamente como él lo ha hecho. En cada edad, él la ha explicado hasta dejarla en cero. En los días de Noé, él explicó que era imposible que lloviera del cielo porque simplemente no existía la lluvia. El gran evangelio científico que él predicó en el huerto del Edén, y acá con sus instrumentos podía disparar a la luna y probar que no había nada de humedad. Pero Dios dijo que sí vendría lluvia. Mas Satanás tuvo éxito al envenenar la mente de la gente con investigaciones científicas de que no se podía hacer, pero sí se logró. Dios dijo que sucedería y así fue. Él lo hizo. Ahora, en los días de Jesús, él hizo la misma cosa. Envenenó sus mentes nuevamente por engaño, ¿ven? Malinterpretando la palabra.
Si tú en realidad eres el Hijo de Dios, ahora déjame verte hacer algo. Jesús no se sometió a payasadas, nunca lo hizo. Dios no es un payaso. Él no tiene que responder a ninguna pregunta de Satanás. Él solo tiene. Jesús dijo, escrito está, tú no vivirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no tuvo que payasear para él. No tuvo que hacer el pan. Pudo haberlo hecho. Pero hubiera estado prestándole atención al diablo y en realidad no tenía que prestarle atención al diablo. Y nuevamente es pecado religioso, así como en el principio, tan engañoso. Observe ahora, no es el pecado común así de todos los días, cometiendo adulterio y emborrachándose y usando el nombre de Dios en vano. No es eso, no. Hace años, ustedes recuerdan, muchos de ustedes aquí, los de antaño, recuerdan aquel sermón que prediqué de las desilusiones en el juicio. La ramera, ella no va a ser desilusionada allá, ella ya sabe hacia dónde va. El borrachín no va a ser desilusionado allá. El destilador clandestino, el jugador, el mentiroso, el ladrón, estos no serán desilusionados. Pero aquel hombre que piensa que está bien, ahí está la desilusión. Ese es el individuo que llegará y dirá, Señor, no prediqué el Evangelio, no eché fuera demonios en tu nombre. Jesús dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Ahí está la desilusión, ¿ven? Esa engañosidad. Eso es lo que yo estoy constantemente. Ahí es donde soy tan mal entendido. No es que yo deseo ser diferente. No deseo ser diferente, pero tengo que ser honesto. Tengo un mensaje que debe llegar a la gente. Es muy mal entendido entre la gente. Ellos piensan que estoy en contra de todos. Si solo supieran que estoy en pro de todos. Yo estoy tratando de lo mejor que puedo para traerles lo que es la verdad, así como es colocada en mi corazón y de la manera que está expuesta aquí en la Biblia. Y Dios prueba que eso es la verdad, así que no hay más que se puede hacer al respecto. O ellos lo miran o no lo miran. ¿Ven ustedes? Es que ellos no desean verlo porque ya están liquidados. Vendieron su primogenitura a alguna organización, a alguna denominación, para intentar con su primogenitura llegar al cielo sobre la base de alguna religión organizada, de la cual Satanás es la cabeza de todas. Dios nunca tuvo una religión organizada, nunca la tuvo. Y ellos se venden a eso, donde un grupo de hombres interpretan la palabra y dicen que significa esto y significa aquello. Dios no necesita intérprete, Él interpreta por sí mismo. No necesita a nadie más que le diga cómo hacerlo, Él es soberano. Él dijo cómo lo haría y así es como Él debe guardar su palabra. Cuando Él dice, estas señales seguirán a los que creen, Él quiso decir eso mismo. Lo que sea que Él dijo que ocurriría en estos días finales, que Él haría ciertas cosas y Él las ha hecho. No tiene que preguntarle a nadie si es el tiempo o no. Él sabe qué hora es y lo que es el plan. Ahora Satanás, este engañador mencionado en Mateo 24:24, con tanto engaño. Ahora encontramos que por medio de sus programas evangelísticos de conocimiento, mejor educación, mayores éticas, civilización y así sucesivamente, todo eso ha embrujado a la gente que desean servirle a Dios a que crean en su mentira. Eva no quiso hacer aquello, pero Él le mostró a ella cómo había más sabiduría en eso. Ella no conocía, deseaba conocer. No entendía, pero quería entender. Mas Dios le dijo que no tratara de entender. ¿Cómo puedo yo entender cualquiera de estas cosas? Yo no las puedo entender, yo las creo. No tengo que entenderlas. Dios es fe y no conocimiento. Nosotros solo creemos lo que Él dice. Ahora, comparen el Edén de Dios con el de Satanás. Ahora, después de 6,000 años de perversión de la verdadera interpretación de la palabra de Dios prometida para la edad, comparémosla ahora y veamos a dónde llegamos. Como Él hizo con la iglesia en el tiempo de Cristo, en Jesús, tratando de prohibir que los hijos leales de Dios conocieran la verdad. Eso es de Dios. Dios colocó a sus hijos aquí, sus atributos, para confraternizar con Él al oír su palabra. ¿Qué si su padre le dijese a usted siendo un hijo leal a su padre, y Él le dijese, hijo, no entres a nadar en aquella agua porque ahí hay cocodrilos? Y un individuo aparece y dice, seguramente en agua tan hermosa como esa, no podrá haber cocodrilos. Ahora, ¿a quién le va a usted a prestar atención? Si es un hijo genuino, escuchará a su padre. Un hijo genuino o una hija genuina de Dios primero toma la palabra de Dios. A mí no me importa lo que cualquiera otro diga. Ellos toman la palabra de Dios primero. Hay veneno en la copa y ellos lo creen. Teniendo fe en toda su palabra, sus simientes produjeron un Edén de santidad, amor y vida eterna.
Eso es lo que produjo el Edén de Dios, santidad. Produjo un Edén de santidad, de amor, entendimiento, perfección y vida eterna. Eso es lo que Dios está sembrando, su palabra, su simiente. Eso es lo que su iglesia será al final, será la misma cosa.